Bienvenidos a la videoconferencia al respecto de el control del mantenimiento en el tema de la función del mantenimiento. Como los entregables que ustedes publicaron son tan claros respecto del tema de la función del mantenimiento, no generaría yo ningún valor agregado, pues repitiendo la misma información, de tal manera que me voy a ir a una óptica fundamental e importante que va a generar valor agregado y tiene que ver con el tema de los indicadores del mantenimiento. Porque los indicadores, bueno, en la cultura nacional vienen orientados, amarrados a la ISO 9001, y desafortunadamente muchas empresas tienden a tener indicadores como por cumplir la norma, pero no aprovechan esa valiosísima herramienta de mejoramiento continuo que permite el mejoramiento. Ahora, claro, ustedes pueden invertir cientos, miles de pesos en diplomados y en charlas y en temas al respecto de indicadores, y en conclusiones van a decir lo mismo. Cada organización debe tener unos indicadores personalizados a cada empresa y que deben ser coherentes con la misión y visión de la organización. Claro, siempre y cuando esa misión y visión sea clara, compartible y cierta, porque si es un poco de palabras hermosas para ir en busca de la certificación, pues al final puede ser cháchara, ¿no? De tal manera que las políticas gerenciales son las que definen cuál es el norte que hay que trazar. Bueno, es claro e importante entender que hay empresas que hasta ahora, están trabajando con, empezando con el tema de indicadores, hay otras que no tienen indicadores, hay algunas que ni siquiera tienen departamento de mantenimiento, otras que tienen departamentos consolidados, maduros, otras que están empezando con el tema de indicadores, y hay algunas otras que ya van en su tercera o cuarta generación de indicadores. ¿Cómo así que cuarta generación? ¿Qué es eso? No hay un indicador universal para todos. Es que mi indicador es la disponibilidad, y la disponibilidad debo medir en todos los aspectos de mantenimiento. No, eso no es así. Los indicadores se deben buscar de tal manera que permitan construir y generar valor agregado. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a explorar más claramente en las conclusiones, después de abordar los temas que a continuación les comparto para hoy 11 de noviembre de 2017, con esta videoclase que empezó a las 10:30 de la mañana. Aquí hay un tema importante, y es reconocer la necesidad del gobierno en los procesos. ¿De acuerdo? Hoy por hoy, el benchmarking está mostrando que las empresas exitosas son horizontales, que esas estructuras verticales, piramidales, tienden a la desaparición, no de las estructuras, sino de las empresas que aún siguen propendiendo, pensando en seguir con esa misma caracterización. Entonces, no, definitivamente hoy estamos en otro concepto y estamos trabajando en que una misma persona puede llegar a tener dos jefes, uno de un proceso particular y otro proceso diferente, pero que en determinado momento esos dos procesos necesitan de la persona que está en ese determinado cargo. Para el caso del mantenimiento, claro que se cumple el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, hacer, en donde para el verificar como tal se apropian unos indicadores. Hoy todo el mundo está también tendiendo a salir más allá del Balance Scorecard y trabajar con los Key Process Indicators, indicadores claves de proceso, KPIs por sus siglas en inglés, de Key Process Indicator, que adquieren una importancia como emisores de lectura de las oportunidades de mejora, y no simplemente como máscaras que permiten tapar todas las ineficiencias. Que si nos vamos por uno u otro lado, para eso estamos nosotros, para aprovecharlos o simplemente convertirlos en unos números que hay que entregar.
de manera que esta videoclase se construye con la invitación para invitarlos a reflexionar al respecto de que los indicadores son una exitosísima herramienta de la mejora continua. Temas que vamos a tratar: el control de la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Claro, empezando el aula, hablamos del famoso OEE, que por sus siglas en inglés trata de la efectividad global de planta, en donde los tiempos muertos, en donde la falta de rendimiento, en donde los problemas de calidad afectan negativamente ese porcentaje, pero que lo importante no es el número, sino la información que construye el número, para que después de tener el número yo me devuelva y analice cuál es la oportunidad de mejora más importante y o cuáles de las oportunidades de mejora, porque no siempre es una, son varias y en diferentes escenarios y ambientes para diferentes equipos de trabajo en diferentes procesos o subprocesos, cuáles puedo gestionar primero en el sentido de que me van a generar un valor agregado amplio y tengo que hacer poco esfuerzo, o sea, son baratas, no necesitamos de una inversión alta, ¿de acuerdo? No solo es preguntarle a la oportunidad de mejora más importante que un Pareto nos pueda llegar a dar, sino también verlo desde otras perspectivas, ¿de acuerdo? Claro, la o las oportunidades de Pareto, ese 80 o ese 70% de la mejora que está en ese 20 o 30% de las tareas, pues son prioritarias. Eso es indudable e innegable. Bueno, después vamos a ver la información de indicadores del mantenimiento, indicadores para la dirección, para la gestión operativa y los indicadores tipo para mantenimiento, finalizando con unas conclusiones. En resumen, esa es la videoclase al respecto. Entonces hablemos un poco al respecto del control de la eficiencia, la eficacia y la efectividad, que son tres palabras importantes dentro del proceso de medición. Es importante entender que el control del mantenimiento se basa en una comparación, al igual que todos los de diferentes sistemas de medición, y que para poder establecer esas comparaciones es fundamental la existencia de un modelo que al hacer contra el que comparar, la desviación de los resultados respecto de ese modelo nos indicará el grado de cumplimiento de los objetivos, ¿de acuerdo? O sea, yo tengo un sueño, un anhelo, un deseable, y todos los días me comparo entre donde estoy y ese deseable, ese gap es lo que yo debo mejorar, ¿sí? Pero si ni siquiera tengo una visión clara de mi deseable y resulta que mi sistema de medición es maquillaje, pues voy a tener claro el gap y lo que voy a ir es, de golpe me desgasto mucho lanzando flechas para todo lado y una que otra le pega a algo, pero no necesariamente a la dirección que necesito, que requiero, que busco. Esta gráfica me muestra cómo es fundamental un modelo que después de construir una manera adecuada de hacer el control, esa manera adecuada primero tiene un ser fundamental y son los recursos, ¿sí? Si yo como líder no soy capaz de enrolar, de subir a ese tren del mejoramiento a mis colaboradores, pues apague y vámonos, ¿sí? Porque si yo sé, o peor aún, si ni siquiera sé que ellos me hacen plan en los formatos, pues estoy perdiendo el tiempo y les estoy haciendo perder tiempo a ellos.
El tema no es tener muchos formatos, es tener los formatos necesarios con que pidan la información necesaria y que esa información no la dejen carpetas, sino que la documente, la suba, la analice y me permita concluir mmm, en función de conseguir resultados, de establecer planes de acción, de definir ese gap, de conocer de manera completa y concreta ese gap que genera esa diferencia entre lo real y lo deseable. De tal manera que me permita replanear ese deseable, convertirlo en algo cumplible, pero por otro lado que me jalone esfuerzo y dedicación en donde estoy para que no concluya yo en un proceso mediocre. Después de los recursos está el proceso. Yo debo entender el proceso, los participantes de ese proceso, ya sea que trabaje en una empresa de característica vertical o que ya tenga aplicado un concepto de procesos horizontales o que esté en ese proceso de cambio, que se enfoquen a un resultado, porque el resultado final no es que usted haya llenado formatos, que usted los haya documentado, que haya sacado planes de acción muy bonitos, que se vean en Excel muy bonito o en una cartelera o en un tablero que sean muy bonitos, sino que se vea un mejoramiento, un proceso. Claro, al construirlo de esta manera, usted puede hacer cambios de dirección y aquí es donde viene ese concepto que hace un rato les conté de los modelos de madurez de los sistemas de gobierno, de sistemas de indicadores, porque después de que yo tengo un indicador y lo llevo a un altísimo plano en donde ya mis resultados son del 99.99%, pues ya ese indicador empieza a perder, ya no me da mejoramiento, tengo que buscar otro que me permita encontrar las oportunidades de mejora. Porque si yo mido y comparo, pues avanzo en pro de la mejora continua. Aquí enfatizo en la necesidad de entender el proceso. Como departamento de mantenimiento, claro, esto es transparente para todos los departamentos de mantenimiento, no solamente para los que hacemos mantenimiento de vehículos de carga pesada, sino para todos aquellos que trabajan en tareas de mantenimiento civil, de aire acondicionado, de equipos, de computador, de lo que sea. Esta es una filosofía universal en ese aspecto. El departamento de mantenimiento tiene a su cargo unos equipos operativos que se van a requerir en un determinado momento. Entonces hay una flota de vehículos de carga pesada que se requiere en un determinado instante de tiempo, durante un determinado lapso de tiempo, y se busca que esos equipos no fallen mientras que se usan, que ofrezcan pilas con el concepto falle. No es que el vehículo no se vare, sino que si ese vehículo mueve 30 toneladas, que mueva 30 toneladas, ¿sí? No, es que el carro está andando, pero el vehículo con 5 toneladas ya no puede y su capacidad es de 30, ¿de acuerdo? Pasémonos a un concepto industrial. Resulta que tengo un horno y la capacidad instalada de ese horno son 12 toneladas hora. Entonces el de mantenimiento dice, no, el horno no ha fallado, el horno está funcionando. Y el de operaciones dice, no, es que no ha parado, pero está trabajando a 6 toneladas hora y debería darme 12. En ese sentido necesitamos entender, y por eso es que las organizaciones tienden a la horizontalidad, es que no se pare uno en una esquina del cuadrilátero y el otro en otra esquina, y simplemente eso se convierta en un cruce de correos, en una quejadera con la gerencia, en donde se pierde tiempo valioso en el sentido de que deberían definir en qué momento pueden parar el equipo a revisar por qué en lugar de 12 está dando 6 toneladas. De tal manera que tanto la operación y la labor del mantenimiento se enfoquen al mínimo costo total.
El total lo vamos a ver a continuación con algunas reglas de costeo. O sea, no buscamos que usted se vuelva un contador de costos, pero que sí tenga claro el proceso del costeo de la tarea de mantenimiento que usted realiza. Porque necesitamos avanzar de manera... el tema no es que usted se espere a final del mes, después de los 5 días que se acaba del cierre del mes, el contador le dice, sus costos fueron estos. No, al revés. Tiene que conocer cómo se hace el costeo, cuáles son las variables que afectan los costos de su departamento e incidir sobre ellas para que si usted está enfermo, se busque cuáles son, se busque entender cuáles son esos efectos de la enfermedad para que siga un procedimiento de mejora, tome unos medicamentos, haga unos ejercicios o lo que se necesite, diferente a que entendamos después de realizar la autopsia por qué falleció. Es exactamente el mismo ejercicio, ¿sí? Bien, de tal manera que nosotros somos un proveedor que afectamos a un cliente, que puede ser el departamento de operaciones, que puede ser la gerencia general, que puede ser... Eso depende de cada empresa porque hay empresas productivas, hay empresas exclusivamente de distribución, hay empresas en donde el ser fundamental puede ser el servicio de mantenimiento. En ese orden de ideas, no hay una fórmula general para este aspecto y mucho menos para los indicadores. De tal forma que entendemos que al controlar el recurso, a controlar el proceso y obtener unos resultados, conocemos unos controles desde la eficacia, que son proporcionales, por supuesto, al modelo, de tal manera que entendemos si se genera o no un desvío. Si no, pues el ciclo debe seguir. Aquí ya construimos un bucle cerrado en donde está el PHBA funcionando de manera adecuada. Pero ese deber ser es siempre diferente a, a algunos procesos que llevan años, pero que nunca se le ha metido un liderazgo a este respecto, o porque son procesos jóvenes que aún no han madurado y están empezando. En ese orden de ideas, generalmente lo que pasa es que aquí empezamos a encontrar desvíos que se traducen en modificar los documentos, en modificar los indicadores, porque lo que yo busco es que con los resultados pueda hacer análisis del control de la eficacia, luego de la eficiencia y maduren al respecto de la efectividad. Si esos controles no me permiten tener lectura de esos aspectos, debo hacer modificaciones. Pues todo eso suena bonito, pero puede parecer cháchara si no lo aterrizamos. Entonces veámoslo con un ejemplo. Partamos del supuesto que tenemos un camión con una exposibilidad que se sitúa en un 80%. Nos fijamos un objetivo, un deber ser, un sueño, pues, de aumentar esa disponibilidad hasta el 90%. O sea, hay un gap de 10% que vamos a gestionar. Para lograr ese nuevo valor, se reducen los tiempos de ejecución de las reparaciones. ¿Por qué? Porque trajimos más personal y se reducen las revisiones fuera de la jornada habitual de trabajo. El objetivo del 90% de disponibilidad se alcanza, pero no se tiene en cuenta el costo que se genera, el aumento del costo por ese aumento. Ese tipo de indicadores son válidos para casos concretos en los que se desea un único objetivo independiente de otros factores, como puede ser el caso de los equipos de seguridad. ¿Sí? Hay equipos de seguridad, de salud y seguridad del trabajo o de seguridad física, en donde no importa el costo, lo único importante es que funcionen al 100%, que tengan una
altísima disponibilidad. También son válidos cuando se desean comparar diferentes instalaciones. El principal inconveniente se presenta cuando no se tiene en cuenta el coste que se supone al alcanzar los resultados esperados. Teniendo en cuenta que los recursos de mantenimiento son limitados, es necesario introducir entonces otra serie de indicadores que sean capaces de medir la eficacia del mantenimiento. Entonces, vamos a tomar un modelo que relacione los resultados obtenidos con los recursos empleados. Indicadores de este tipo podrían ser las horas hombre de mantenimiento respecto a la disponibilidad de un equipo o los costos del mantenimiento frente al tiempo medio de un buen funcionamiento. ¿De acuerdo? Aquí es donde empezamos a generar valor agregado porque no solo tener una buena disponibilidad, sino tener una buena disponibilidad de una manera económica. Bien, de tal manera que nuestro modelo que interactúa con los recursos, los procesos y los resultados, ofrecen un control, pasamos de la eficacia y subimos a la eficiencia, ¿de acuerdo? En donde comparamos si hay desvíos, si no hay desvíos, aquí tenemos un ciclo maduro, de tal manera que podemos seguir a buscar un control de la efectividad, porque ya controlamos la eficiencia, ahora la eficacia, ahora la eficiencia y podemos llegar a la efectividad, pero por lo general eso no se da buenas a primeras y lo que encontramos son desvíos, de tal manera que hay que buscar mejoras en el proceso que generen que nuestro control de eficiencia nos genera valor agregado. Llegando después al control de los recursos, por tanto del proceso, de los resultados que se amarran al medio ambiente, que estos resultados se traducen en un control de efectividad que pueden o no tener desvíos. Si no tienen desvíos, aquí ya tenemos un indicador maduro, un indicador que nos genera valor agregado, un indicador que vale la pena, bueno, un conjunto de indicadores, me equivoqué. Porque si nos genera desvío, quiere decir que hay que hacer mejoras en los recursos, en los procesos o evaluar de manera más juiciosa los resultados que afectan no solo la gestión, sino también el medio ambiente. ¿De acuerdo? Bien, pasemos al tema de la información e indicadores de mantenimiento. Para cada tipo de empresa, para cada departamento, hay una situación que conviene desarrollar respecto a indicadores propios, porque cada empresa es un universo, cada universo pues tiene un grupo de procesos que son únicos y que requieren análisis en torno a semáforos, ayudas, indicadores que propendan la tendencia de cumplimiento de los objetivos fijados. En ocasiones el exceso de información o sus defectos pueden ocasionar confusiones en el valor de los resultados y a veces también se presenta que son indicadores que generan un esfuerzo. Es más fácil hacer la operación que sacar los indicadores. Entonces ya esos indicadores no tienen sentido. Es más práctico tomar unos pocos parámetros importantes y profundizar en los que generan desviaciones. Por eso los cuadros anteriores respecto de cómo revisar la desviación. ¿De acuerdo? Podemos hacer una diferencia entre el control y los datos necesarios para la dirección del mantenimiento y los necesarios para la dirección operativa. De tal manera que sean datos que vienen desde una misma fuente, pero que dan una muestra general, una particular y una muy particular del ejercicio. Entonces, enfoquémonos inicialmente en los indicadores para la dirección. La información para la dirección general, claro, desde el tema de mantenimiento, deben tener una orientación económico-técnica, con una presentación formal, con una periodicidad que generalmente es del índole mensual, porque por ejemplo, la contabilidad moderna habla de ciclos mensuales con acumulados anuales, de tal manera que esa periodicidad mensual va a permitir un acercamiento
al tiempo real, permitiendo toma de decisiones rápidas, concretas, activas, que permitan lecturas prontas. Después de hacer una actividad, en 1 o 2 o 3 meses ya debemos tener resultados claros respecto de lo que se analizó, ejecutó y de cómo incidimos en esos indicadores. Esta información del estado de los avances puede ser una que refleje aspectos relacionados con las actividades, los recursos, por supuesto con los resultados obtenidos. De tal manera que podemos tener información sobre las actividades, concretamente de los procesos, información sobre los resultados e información sobre los recursos. ¿Cómo puede ser esa información sobre las actividades de los procesos como tal? ¿Cómo esa persona que está haciendo una labor nos empieza a generar información sobre lo que esa persona está ejecutando? En cuanto a las actividades que desarrolla mantenimiento, es importante montar la lupa respecto del número de intervenciones, la duración del tiempo de las mismas, la cantidad de horas hombre invertidas, la cantidad de repuestos montados. Y ese dato puede reflejarse básicamente por gráficas. La comparación de las gráficas de un mes contra otro nos dará una lectura indicándonos grandes reparaciones, fallos grandes, si estamos empleando el tiempo en pequeñas averías. El total de las horas trabajadas y el total de los trabajos realizados indica el grado de la actividad para el periodo particular. De tal manera que para complementar el aspecto de las actividades es necesario también indicar el número de trabajos pendientes. No en número de trabajos pendientes, sino en la valoración de las horas hombre necesarias para ejecutar esas labores. En función del tipo, del tamaño de la industria, de la empresa, estos datos pueden obtenerse por tipo de trabajo, por especialidad. En muy pocos casos ha sido necesario llegar a ejercicios en donde se requiera hacer un seguimiento por operario. A veces es necesario, no por buscar crucificar a un mecánico, un electricista, no. Es más concretamente porque los indicadores nos pueden permitir leer que una determinada persona tenga o no las competencias para realizar una determinada actividad y necesite el apoyo de buscar un ejercicio académico que vaya en pro de adquirir las competencias que necesitamos para que esa persona pueda hacer sus labores de una manera más adecuada. Pueden también ser interesante el número de estudios de mejora en marcha, el de modificaciones, etcétera. Ahora, respecto a la información sobre los resultados, en cuanto a los resultados obtenidos para el periodo, la dirección debe conocer el estado del avance de los objetivos parciales fijados, así como de los generales, ¿sí? Una cosa que uno aprende en el tiempo es aprender a venderse. No tan de manera suicida como prometer el paraíso en 15 días, pero tampoco en forma tan mediática como mostrar una gran mejora de algo muy pequeño, ni tan irresponsable como para decir que las mejoras las vamos a ver hasta dentro de 5 años. Dentro de los objetivos generales podemos considerar el de la disponibilidad media para cada sector o línea de producción, pero esos resultados deben ir de la mano de la lectura que hace la gente de operaciones, entendiendo que hay equipos muy importantes y otros en el ejercicio productivo. De tal manera que si somos capaces de tener esa misma partición que usa la gente de operaciones, que aún más puede llegar a usar para el cálculo del OE, pues vamos a acercarnos mucho hacia ese comportamiento de procesos horizontales. Los tiempos medios de respuesta ante averías, también las horas de paro en instalaciones para mantenimiento. De manera
tal que los indicadores adaptados a cada situación que mejor reflejen el grado de satisfacción del departamento de producción. ¿De acuerdo? Porque yo debo ir en función de mi cliente, en este caso debe ser un cliente interno, a menos de que sea una empresa de servicio de mantenimiento. ¿De acuerdo? En este apartado interesa proporcionar información sobre los aspectos relacionados con la mano de obra empleada, los materiales, los costos presupuestados versus los costos reales. Dentro de la mano de obra deben diferenciarse las horas empleadas por el personal, y las empleadas por las empresas subcontratadas, porque la subcontratación toma un factor fundamental en este ejercicio, en el sentido de que si yo controlo todo lo que pasa con el equipo de trabajo a mi cargo, pero en cambio las tareas subcontratadas son mi problema más importante, pero tampoco puedo decir voy a comprarme un equipo de 1.500 millones de pesos para medir unas vibraciones especializadas y ese equipo lo voy a usar 6 horas cada 2 meses, pues no hay manera, ¿de acuerdo? De tal manera que la subcontratación se puede llegar a presentar. En cuanto a materiales, nos interesa conocer el costo de lo utilizado, pero también el costo de ese stock, de ese inventario que tenemos, porque cuando necesitamos un repuesto es necesario tenerlo, pero cuando pasan 6 meses, 8, 10, 24, 36, 48 meses, ese repuesto no se usa, también genera una afectación en costos. Los costos deberán reflejarse mes a mes como un acumulado y si fuera necesario asociarlos a cada equipo, línea o línea de fabricación, porque va a permitir hacer lecturas más claras respecto de las oportunidades de mejora. Asimismo, se debe hacer un análisis de las desviaciones en el presupuesto marcado para el periodo de estudio, en función del tipo de industria, del tamaño de la organización, de los datos, de cómo es el sistema de costeo. ¿Sí? Si simplemente tienen unos costos de mano de obra directa más unos costos indirectos de fabricación, eh, más los costos de un inventario y ese es el costo general de lo que se produce. O si por el contrario trabajamos ya costos ABC y hay unos eh, indicadores clave de cómo costear esos costos indirectos de fabricación y cómo inciden en determinada línea, área o para la empresa total. Ese tipo de información y control debe ser flexibilizado y debe permitir una lectura coherente con el exterior del área. Porque si para costos el costo fue de 1.000.000 y para nosotros fue de 500.000 pesos y realmente fue de 5 millones, pues algo está mal, ¿no? Por otra parte, su orientación debe ser técnico-económica. Bien, ya estamos en los indicadores para la gestión operativa. También hay una orientación técnico-económica. Se trata de dotar a los responsables particulares de la ejecución directa del mantenimiento unos datos que les permita entender dónde están versus dónde deberían estar. La información a este nivel es necesaria para poder realizar la planeación, tanto de lo correctivo como de lo preventivo de manera real. Por otra parte, es necesario para la obtención de datos técnicos que permitan realizar análisis de averías basándose en históricos de intervenciones. Bueno, aquí vamos a empezar a ver ya indicadores de mantenimiento. Ustedes en las presentaciones que hicieron, pues ya mostraron que tienen claridad al respecto a la razón de falla. Bueno, sí me preocupó un poco porque sentí que durante esa presentación como que se emperezaban con ese tema y ese es un tema fundamental, es un tema que permite evidenciar que se está en un cargo o que se tiene control de ese cargo. Aquí hablamos de una razón de fallas, que la mayor parte de los autores utilizan el término lambda, en donde se compara la cantidad de fallas contra el tiempo de operación, calculando un tiempo medio entre fallas, que es el inverso de lambda, en donde se puede calcular una confiabilidad de la mayor parte de los autores usan R, que es igual
a E a la menos lambda por T, de tal manera que pudiésemos llegar a conocer cuál es la probabilidad de la no falla para nuestros equipos fundamentales en un tiempo en misión en horas, entendiendo el tiempo medio entre fallas en 100, 300 o 1000 horas, en 100 en la línea azul inferior, en 300 en la violeta, morada, no sé qué color es ese, y el amarillo, el tiempo medio entre fallas de 1000 horas. El costo global es la suma de los costos de los materiales, más la mano de obra directa, más el costo de los contratistas, más el costo de la administración, más el costo del inventario. Los costos de los materiales corresponden a los repuestos más los insumos más los lubricantes, mientras que la mano de obra directa corresponde al costo de las horas hombre en órdenes de trabajo más el costo improductivo, en donde aquí ya tenemos una lectura clara, ¿cierto? De esos costos improductivos porque hay personal cuya nómina ya es un costo fijo, pero si se invierten en horas hombre, en orden de trabajo o en improductividad, pues ya depende un poco del tema de la gestión. Claro, también incide la planeación, la programación y, por supuesto, la ejecución. Aquí podemos ver personas que son altamente cualificadas, que hacen labores, tareas de órdenes de trabajo en un número de horas hombre, pero resulta que una persona que está supuestamente menos cualificada, que hace exactamente lo mismo, pero que nos cuesta mucho menos, hace esa misma hora de trabajo en menos horas, pues aquí ya podemos empezar a tener lecturas de dónde trabajar. Esto no se no tiene como objetivo buscar a quién echar la culpa, sino hacia dónde hay que gestionar, hacia dónde hay que trabajar. Los costos de inventario, por su lado, son la suma del costo del capital más el costo del almacenamiento más el costo de los seguros. Porque recuerden que el hecho de que tenga un repuesto en el almacén no quiere decir que esté 100% seguro de que ese repuesto esté funcionando cuando yo lo necesito. Algunos autores hablan de la importancia de la utilización, que corresponde a la fracción del tiempo disponible de los equipos para que sean utilizados en el propósito del negocio, en la producción, en la operación. Lo reconocen con la letra U y corresponde a la sumatoria de los tipos de operación, perdón, de los tiempos de operación sobre los tiempos disponibles, que corresponde también a la sumatoria de los tiempos de operación sobre el tiempo transcurrido menos los tiempos de baja. Y aquí ya nos podemos empezar a amarrar con variables que permiten el cálculo del OE, de tal manera que esos datos sean transparentes, iguales para los diferentes departamentos y permitan crecer. Por un lado, por otro lado, hay una eficiencia que corresponde al tiempo transcurrido menos los tiempos de baja sobre los tiempos transcurridos, en donde hay unos tiempos de baja, que son los tiempos para reparar, que se comparan contra la eficiencia de la mano de obra, y unos retardos logísticos en donde se puede medir una eficiencia logística. Entonces aquí ya en este aspecto de los tiempos muertos generados por mantenimiento, podemos hablar de unos tiempos que podemos medir con eficiencia de la mano de obra del equipo de trabajo a nuestro cargo y de esas oportunidades de mejoras logísticas que se pueden llegar a presentar. Miremos la eficiencia de la mano de obra, que corresponde a la sumatoria de las horas hombre reales sobre la sumatoria de las horas hombre programadas, ¿cierto? Sí, siempre van a haber unas diferencias. Y entonces aquí podemos encontrar oportunidades de mejora hacia el lado de las horas hombres reales, en el sentido de que se están demorando más de lo que se deberían demorar, o hacia el tema de la calidad de lo programado. ¿De acuerdo? Sí, aquí también dependemos de la madurez de nuestro equipo, porque los mecánicos, los eléctricos le van a echar la culpa siempre al programador y el planeador siempre le va a echar la culpa a los mecánicos y a los eléctricos.
El tema es cómo somos capaces de salirnos de ese cuadrilátero en donde no nos conviene estar y sentarnos en el mejoramiento continuo a entender, primero, qué proceso es el que está equivocado, de tal manera que mi objetivo no es llegar a apuntar con mi dedo, a crucificar a uno a otro, no, eso no sirve para nada, sino a entender si es un tema de falta de herramientas, si es un tema de falta de capacitación, si es un tema de contratación, si es un tema de que hay una tarea muy particular que debe ser subcontratada. Hay muchas cosas que nos pueden empezar a dar estos números y estos datos. Por otro lado, la eficiencia logística, aquí no es que sea un logaritmo, sino eficiencia logística, corresponde a la sumatoria de los tiempos de baja menos los retardos logísticos sobre los tiempos de baja. Bueno, los tiempos de baja concretamente son tiempos muertos generados por mantenimiento, que corresponde a los tiempos para reparar, a la sumatoria de los tiempos para reparar sobre los tiempos muertos generados por mantenimiento. Esos retardos logísticos pueden ser por eficiencia alimentaria en el sentido de que proporciona un requerimiento insatisfecho desde el stock o retardos en la compra. Son dos temas completamente diferentes. La eficacia alimentaria pues va de la mano de las compras de los materiales, por un lado para acopio, para mantener ese inventario, ese stock, o para un equipo determinado, para un empleado que podamos empezar a identificar, que es el que se convierte en la rueda, el palo en la rueda para el proceso. Esa eficiencia alimentario corresponde a la compra de materiales menos la compra para equipos sobre la compra de materiales. También podemos ver el retardo medio de compras, que corresponde a la sumatoria de los tiempos de entrada sobre los tiempos, sobre los requerimientos sobre el número de ítems comprados. Ese retardo medio entre compras pues nos permite comparar en el tiempo cuál es ese tiempo promedio de compra. Claro, aquí nos tenemos que centrar en lo que tiene que ver con mantenimiento, que de lo contrario pues pierde sentido. Aquí nos invita esto a una pregunta, y es cómo debemos mejorar la confiabilidad. Sí, es que la confiabilidad sí es uno de los indicadores típicos, tipo de todo departamento de mantenimiento. La confiabilidad es función de la razón del número de fallas. Al incrementar la proporción del mantenimiento planificado, se mejora la eficiencia de la planificación. Y al implementar el mantenimiento predictivo, se logran indicadores propios del mantenimiento de predictivo, mejorando la confiabilidad. Pero aquí hay que medir la calidad de la planeación. Entonces, la recomendación, este es un indicador recomendado, no le sirve a todo el mundo, es comparar la cantidad de órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo sobre la cantidad total de órdenes de trabajo. De tal manera que aquí podemos tener la tendencia hacia la cantidad de órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo. Siempre la gerencia nos va a preguntar cómo disminuir el costo global del mantenimiento. Siempre, eso es una pregunta de todas las reuniones de gerencia, de todos los comités. Y aquí debemos buscar mejorar la productividad de la mano de obra. Debemos buscar disminuir el costo alimentario. De tal manera que la productividad de la mano de obra corresponde a la sumatoria de los costos de las horas hombre en órdenes de trabajo sobre el costo total de esas personas de mantenimiento, para encontrar esos tiempos ociosos, en donde el personal de mantenimiento no está invirtiendo sus horas hombre en órdenes de trabajo. Los indicadores del costo de inventario corresponden a un valor del inventario B sub I y una rotación de inventario R sub I, donde B sub I corresponde a la sumatoria de todos los PPP, que son precios promedios ponderados por ítem, por un K sub I, que corresponde a la cantidad de existencias. Mientras que la rotación del inventario R sub I corresponde a la sumatoria de los costos de los materiales utilizados sobre el valor promedio del inventario. Aquí hay unos resultados tipo, en donde si estamos por fuera, ya sea por arriba o por abajo, debemos entender el por qué.
Si nuestros costos de mantenimiento total sobre nuestros costos de producción están por encima del 5 al 6% de, del ejercicio, quiere decir que hay una oportunidad de mejora gigantesca, gigantesca. El estándar mundial es entre el 5 y el 6%. Hoy Japón está en el 2.7%. Los costos de mantenimiento totales sobre el valor inmovilizado bruto están entre el 4 y el 5%. Los costos de subcontratación sobre los costos totales de mantenimiento están en 20 y 40%. Claro, estamos hablando de generalidades. Hay empresas particulares en donde la subcontratación tiene un nivel altísimo porque tienen procesos únicos, ¿sí? Tienen un equipo por cada uno de los procesos. Entonces, por ejemplo, hacemos, me voy a ir a la industria como para darme a entender un poco más fácilmente. Esa es una empresa que hace material POP, material para puntos de venta. Y tiene un solo equipo para impresión offset, un único equipo para impresión digital, un único equipo para diseñar, un solo equipo para hacer corte láser, hacer un solo equipo para termoformado. El día que ese equipo falle, pues va a generar unos costos altísimos siempre y cuando el producto que se quiera buscar pase por ese equipo. Entonces, difícilmente yo voy a tener un mecánico y un eléctrico que sean capaces de repararme una cortadora láser y a los 10 minutos pasen a atender un equipo OPSEF y al otro día atiendan un equipo de cómputo o una lámpara de una luz especial para ese tipo de procesos. De tal manera que en ese tipo de compañías lo que se hace es subcontratar. Es más barato subcontratar y por supuesto el nivel de subcontratación del mantenimiento estará muy por encima del 40%. Otro porcentaje común es que la plantilla de mantenimiento respecto a la plantilla total, estamos hablando en costos, esté por debajo del 10%. Que los técnicos de mantenimiento sobre la plantilla de mantenimiento no sea superior al 10%, que el coste preventivo sobre los costos totales de mantenimiento sea inferior al 20%, que el coste de mantenimiento ambiental sobre los costos del mantenimiento esté entre el 1 y el 5%, que el número de accidentes sobre el número de horas trabajadas por el equipo de trabajo de mantenimiento esté en más o menos 10 a la 6 y que el número de jornadas perdidas sobre el número de horas trabajadas esté por el orden de 10 a la 3. Conclusiones. Pues lo que hemos visto hasta acá concluye temas al respecto del mantenimiento en la industria en general. Se ha visto un enfoque más real y optimista de cómo actúa o de actuar el mantenimiento amarrado a indicadores como al proceso productivo, por tanto a la compañía. Vimos aspectos generales relacionados con el mantenimiento, porque es que se buscaba actualizar definiciones y ampliar conceptos necesarios para desarrollar la segunda parte del trabajo. El primer tema que hemos abordado ha sido el de los fallos, entendiendo desde la óptica de la taxonomía las palabras, ese idioma que se utiliza en el mantenimiento, aplicándolo a conceptos de calidad, seguridad y medio ambiente. Se define la importancia de las averías, no desde cómo se manifiestan, sino de su causa raíz. Para poder empezar a mantener una instalación, debemos asegurarnos de cuál es la avería y no cuáles son los efectos que se generan, cuál es la falla. Enlazando con este capítulo, con el tema que estamos viendo en el aula, con este módulo, en donde vimos la función del mantenimiento, vimos la taxonomía,
trabajamos ya los procedimientos y abordamos la gestión del mantenimiento como tal. Una vez descrito los conceptos del fallo, reparación y desglosando estos aspectos en la instalación, hemos definido los parámetros que pueden ayudarnos a medir nuestra gestión, la gestión de nuestro equipo de trabajo, en donde tareas de mantenimiento han quedado suficientemente demostradas. En cuanto al mantenimiento, debemos destacar, dar importancia que tiene la mejora de los equipos, porque buena parte del mantenimiento se puede invertir en mejoramiento continuo. Hemos enfocado a la dirección del personal para ir de la mano con el liderazgo, con la motivación. Estos indicadores no tienen como objetivo crucificar a las personas, sino encontrar las oportunidades de mejora, no solo de nuestro equipo, y dejar de lado esas rencillas en donde a veces hay jefes de mantenimiento, programadores de mantenimiento que más parecen abogados para defender eh, teatralmente las responsabilidades del área, con políticas que hoy por hoy no son competitivas. Hoy se necesitan personas que discutan menos con las otras áreas y se sienten a trabajar más con esas áreas en función de la empresa. Bueno, con esto damos cierre a la videoconferencia. Muchas gracias por su tiempo. Recuerden que todas las preguntas, dudas, inquietudes que tengan las pueden realizar por medio de los diferentes medios de comunicación que tenemos, como los foros, el correo, el chat del aula. Muchas gracias y buen día.